Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con el eterno hombre que aparece en todas las tramas, luego él dice que nunca está, le acusan de haber recibido pagos, le acusan de ir a pisos de encuentros íntimos con señoritas, él siempre dice que nunca está y no dejan de salir pruebas que lo relacionan sistemáticamente con todo lo que está pasando. Bueno, vamos a ver la figura de Ángel Víctor Torres, vamos a recordar un poco todas partes donde está, que hay que recordar que es uno de los premiados por Pedro Sánchez. Él era presidente autonómico presidente de Canarias, cuando aquello de la trama mascarillas, lo era también cuando aquello de la trama Tito Berni. ¿Y qué decidió hacer Pedro Sánchez? Nombrarlo ministro. Y ahora lo tenemos de ministro con ramificación territorial, de política territorial. Bueno, ¿cómo aparece Sandra ahora en la trama de hidrocarburos? Porque una vez más vuelve su nombre a ser arrastrado. Vuelve a aparecer en la trama de hidrocarburos y además en un fin de semana muy particular, ¿no? Porque este fin de semana se celebraba el Congreso que le ha reelegido como secretario de los socialistas canarios, por cierto, uno más, ¿no? Porque hay que decir que en esto Sánchez parece que siempre actúa de la misma manera, intentando colocar a sus ministros al frente de todas las federaciones posibles para no vaya a ser, ¿no?, que nadie se salga un poco del redil. Bueno, pues este fin de semana se celebraba el Congreso en Canarias y Pedro Sánchez se habéis hecho en elogios con él. Vamos, es que yo no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar al presidente, pero vamos, ha empezado a decir que Ángel Víctor Torres es una persona sensible, un tío magnífico, vamos, que le tiene una admiración incondicional, que es imbatible, que es ejemplar. Bueno, pues ha dicho de hecho que es uno de sus mejores ministros, ¿no? Ha llegado a decir. Claro, esto lo ha dicho en un fin de semana en el que vuelve a aparecer, en este caso en la trama hidrocarburos. El domingo Miguel Ángel Pérez nos contaba que efectivamente lo que se ha sabido ahora es que Aldama negoció con él la compra de combustible, el traer barcos cargados de combustible desde Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque hay que recordar que hace unos días se levantó el secreto de sumario del caso de hidrocarburos y de ahí hemos ido sabiendo muchas cosas. Entre ellas, hemos conocido la declaración que Carmen Pano, que hay que recordar que es la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz, hizo ante la UCO, ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y allí lo que dijo es que efectivamente Aldama habría negociado directamente con Ángel Víctor Torres la llegada de estos barcos y concretamente la creación de un depósito fiscal, que es, bueno, pues una especie de establecimiento en el que se recibe este combustible que viene en barcos, se distribuye, se vende, pero mientras está allí en ese depósito fiscal, pues no se pagan impuestos. Claro, esto es muy importante porque hay que recordar que al final el objetivo de esta trama era no pagar el IVA, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta figura era muy importante para ellos. La habrían negociado, según Carmen Pano, finalmente habrían llegado 11 barcos, lo que pasa que, bueno, pues en el último momento se decidió no recurrir a esta figura del depósito fiscal por una cuestión meramente económica, sino que se hizo a través de una subcuenta, en este caso Canary Island Fuel Company, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, al final esto, ¿qué es lo que demuestra? Pues que una vez más Ángel Víctor Torres está, como tú decías antes, en el meollo de todas las tramas. Hay que recordar que hace tan solo unos días le volvían a preguntar en el Senado si él negaba reuniones en el marco de esta trama de hidrocarburos y no se atrevía a decir que no, ¿no? Volvía otra vez a recurrir a eso de, bueno, uno no se puede acordar de todo, etcétera, etcétera. Pero al final la realidad es que ahora hablamos de él en esta trama de hidrocarburos, pero como tú decías antes, y si quieres ahora repasamos, hay que recordar que ha estado desde el principio en el tema de las mascarillas, en el tema de las PCR, en el tema incluso de las licitaciones de obra pública con esa empresa tan sospechosa de Levantena Ingeniería y Construcciones. Hay que recordar que Aldama reveló que le pidió 50.000 euros por sus labores de mediación. Hay que recordar lo del tema de los pisos para encuentros con señoritas, encuentros de diferente naturaleza. En fin, que no es una persona precisamente ajena a todo este escándalo que salpica de lleno al Partido Socialista. Ahora, todo esto, cuando tiene que decidir formar nuevo gobierno Pedro Sánchez después de las elecciones del año 23, todo esto, Pedro Sánchez es obvio que lo tenía que saber. Todo esto. Totalmente. Lo digo porque era una persona que ya venía del escándalo del caso Mascarillas, que hay que recordar que el caso Mascarillas se basa en una compra de más de 3 millones de una serie de mascarillas que no llegan a aparecer. O sea, es que el caso no tiene muchas esquinas. Oiga, hemos pagado por unas mascarillas y no hay mascarillas. O las ha tramitado Tamariz o esto es el timo la estampita. De ahí saltamos al caso Tito Berni. Todo ocurría relacionado con el mismo Partido Socialista que él comandaba. Y el resultado es que, como dice Pedro Sánchez, uno de mis mejores ministros, no, se lo debe creer, que yo simplemente quiero recordar, otro de los grandes privilegiados con un puesto diplomático cuando no tenía ninguna experiencia diplomática, era otro de los del Partido Socialista de Canarias,
Héctor Gómez, que llegó a ser ministro, creo recordar, que era de Industria, creo recordar, y que había pasado por portavoz en el Congreso. O sea, algo pasa con el epicentro de este tipo de cosas en Canarias y Pedro Sánchez, porque no es normal el trato que está dando a todos ellos, incluido Ángel Víctor Torres. Y que le esté defendiendo de este modo y en este instante es muy llamativo por parte de Pedro Sánchez. Hombre, al final para mí lo que refuerza es un poco la tesis que, bueno, la ha verbalizado ya públicamente en varias ocasiones el Partido Popular, sobre todo en Canarias, de que al final ese nombramiento no era más que un premio por los servicios prestados, ¿no? Bueno, pues es una hipótesis, no sabemos si es así o no, el tiempo pondrá las cosas en su lugar, Es que fíjate, pero desde luego que al final todo apunta en esa dirección. Es que fíjate, Sandra, vamos a ver, el diseño de la trama Koldo, que es bastante sencillo de entender. O sea, primero, Víctor de Aldama y su hermano Rubén, que estaba asignado, es un policía nacional, y estaba asignado como chofer de José Luis Ábalos. Entran en contacto con Koldo inicialmente y Koldo les pone en contacto con Ábalos. Ese es el nacimiento. Vale. Esa trama se dedica a determinados negocios que, por cierto, todavía están sin investigar, porque la UCO, con los pocos que son, está yendo a lo principal de la trama. Pero ahí se sabe y hay constancia por las conversaciones que tenían que había negocios previos que todavía estamos por ver. Es muy posible que algunos de ellos hicieran referencia a las obras amañadas ya en esa primera fase, porque se supone que son negocios todos domésticos, tienen que ser todos negocios españoles. A partir de ahí, en el 19, entran en contacto con Begoña Gómez en San Petersburgo y en el 20 ya se atreven a cerrar los negocios directamente con Delcy Rodríguez, la narcodictadora. Y a partir de ahí esto se dispara. Y se dispara porque la mecánica de pago, o una de ellas, era el petróleo. Qué casualidad que esa entrada del petróleo, como sabemos ahora por la noticia que ha publicado Miguel Ángel Pérez, ¿en qué se basaba? En que entraban a través de una sede y un depósito fiscal en Canarias. ¿Quién era el presidente de Canarias? Era Ángel Víctor Torres. Por resumirlo, Ángel Víctor Torres, y esto podría explicar clarísimamente ese mimo que le está dando Pedro Sánchez, puede tener conocimiento entero del dinero que se ha movido a través de el pago a través de hidrocarburos. Y si esa era la mecánica, si esa era la moneda de pago, quiere decir que a través de esa sede, o a través de ese intento, o a través de esa tramitación, o por lo menos de ese cauce de negociación, se puede haber movido lo que ya sabemos que está en un sobre, aportado ya judicialmente, que son 250 millones de euros en cupos de pago de petróleo venezolano. Claro, si tiene esta información Ángel Víctor Torres como para atreverse a moverle del sillón Pedro Sánchez. Claro, efectivamente, ¿no? Pues ahí se entiende mejor y por eso yo empezaba haciendo hincapié en eso, todas esas palabras que le ha dedicado este fin de semana, ¿no? Porque es que no es que digas, bueno, pues sí, te mostramos nuestro apoyo, tal, no, es que de verdad que se dedicó un buen rato a alabarle en todos los sentidos, en todos los ámbitos, a decir que era una persona ejemplar, que era imbatible, pues eso, que era uno de sus mejores ministros y además incluso a decirle, ¿no? Que toda, no sé si dijo toda la familia socialista, y tienes detrás a toda la familia socialista defendiendo todas tus causas. A la española, o sea, y a la venezolana, sí, tiene varias. Claro, tal cual, sí, tal cual, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, yo creo que si algo está claro, precisamente porque el nombre de Ángel Víctor Torres sale en todas las ramificaciones de la corrupción socialista, es que tiene mucha información y cuando alguien tiene mucha información y tú tienes mucho que ocultar, pues tienes dos opciones, ¿no? O le proteges o no sabes a lo que te arriesgas. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues la hipótesis que planteas es perfectamente plausible. Luego hay que recordar además que Ángel Víctor Torres es de las primeras personas que sale en la trama Koldo. La trama Koldo estalla el 20-21 de febrero del año pasado y nada más que le detienen ese mismo día, ya las informaciones apuntan a dos personas que son Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, es decir, que siempre ha estado ahí. En aquellos primeros momentos es verdad que solamente con el tema de las mascarillas, porque como tú decías, pues el gobierno de Canarias fue uno de los primeros que se supo que había contratado con Soluciones de Gestión, con la empresa que está en el meollo de todo este asunto. Llegó a contratar cerca de 7 millones de euros, creo que de mascarillas, y luego, por ejemplo, en su caso, 800.000 luego resultó que eran fake, que eran defectuosas. Es muy curioso porque además tú tienes unas mascarillas fake y dices, no, a mí me devuelves el dinero y ya está, ¿no? Total. Y esta trama no hizo eso. Lo que hizo fue, te sigo comprando porque me has dado mucha confianza, ¿no? Y luego las siguientes ya, pues por aquello de apañar un poco, me las cobras a precio como si fueran quirúrgicas y ya pues queda lo comido por lo servido, ¿no? Pero es que la cosa sigue, porque por ejemplo en el tema de las mascarillas no hay que olvidar, y yo creo que esas comunicaciones que se van conociendo son muy significativas, que la trama Koldo presiona para cobrar todo ese dinero y es él, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, el que hace las gestiones para quedarse tranquilo de que la trama cobra. Y de hecho hay un mensaje, un WhatsApp, en el que dice:
ya está todo pagado, hoy dormiré mejor, ¿no? Que es un mensaje que le manda el propio Ángel Víctor Torres a Koldo. Yo creo que este tipo de mensajes dan buena cuenta del papel que jugaba este señor y de la confianza que había entre los distintos miembros de la trama. Pero además luego eso no se queda ahí tampoco, luego va a las PCR, como decía. Efectivamente, en el tema de los test también aparece el rastro de Ángel Víctor Torres. Y Ángel Víctor Torres también, que a mí eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención, mirando y releyendo todos los informes iniciales de la UCO en la trama Koldo, donde más presencia había de Salvador Illa en conversaciones directas para conseguir los permisos para que llegase todo el material, era en Canarias. Y dices, Sí. ¿por qué había mucha más conversación en Canarias que en el resto? A mí me parece una cosa muy llamativa. O era que Ángel Víctor Torres tenía una influencia y un conocimiento y por tanto dependían de él mucho más que en otros sitios, en el Partido Socialista, o algo pasaba, porque si no, ¿por qué ese trato tan preferente por parte del ministro de Sanidad en el COVID, que además era el ministro comandante, por decirlo de alguna manera, del comité de emergencia que se hizo con el estado de alarma? ¿Por qué le daba ese mimo a Ángel Víctor Torres, esa dedicación que no le estaba dando al resto? A mí aquello me llamó muchísimo la atención y digo, oye, aquí hay una relación que prácticamente es de sumisión de Salvador Illa, un presidente autonómico, no del presidente autonómico al responsable del estado de alarma, que era plenipotenciario, claro, por debajo de Pedro Sánchez. Aquello fue muy llamativo. Y luego, vamos a ver, el papel de Ángel Víctor Torres, vamos a ver, si de veras ha accedido a esta información, se efectuara o no se efectuara el depósito fiscal, es decir, si definitivamente se utilizó o no se utilizó Canarias como una base lanzadera de exportación del petróleo que estaban trayendo ilegalmente, da igual, él tuvo que tener acceso a toda la información sí o sí, a todos los contactos, a todo. El depósito fiscal se tiene que negociar con la agencia tributaria. Él tuvo que hablar en algún momento con María Jesús Montero. O sea, el epicentro en el que ha estado Ángel Víctor Torres. Por cierto, a mí, gente conocedora del caso, me dice que una de las personas que va a salir peor parada va a ser Ángel Víctor Torres, que la UCO lo tiene rodeado por todas partes. Hombre, pero es que está rodeado por todas partes, ¿no? Como tú decías, en el caso de los hidrocarburos, ¿no? En el caso de los hidrocarburos, efectivamente, más allá de que saliera o no el depósito fiscal, las negociaciones se llevaron a cabo y se tuvo que hacer todo ese tipo de contactos con la agencia tributaria por una razón muy sencilla, y es que Carmen Pano no dice, no, el depósito fiscal no salió porque este señor se negara o porque lo que fuera, no sale por una cuestión económica, es decir, ponemos todas las cartas sobre la mesa, vemos a ver cómo funciona, bueno, al final no nos conviene. Bueno, que no nos convenga no quiere decir que no se llevasen a cabo todas las negociaciones y todos los contactos necesarios para explorar esa vía, ¿no? Y el caso es que al final, sea por esa vía o por otra, los 11 barcos llegaron. Bueno, eso es un hecho. Y fíjate, Sandra, una de las 7 blanqueadoras, emisoras de facturas falsas, tramitadoras de las chapuzas que hacía Villafuel para obtener los beneficios. Villafuel es la principal empresa de la trama hidrocarburos, pero una de esas sociedades que tiene 7 lanzaderas a través de las cuales disimulaba, generaba pérdidas ficticias, trasladaba beneficios, etcétera. Una de las empresas también es canaria. O sea, cuidado con la hiperpresencia de Canarias en todo esto, porque yo creo que podría justificar perfectamente la protección que le está dando Pedro Sánchez a Ángel Víctor Torres. Y simplemente quiero decir una cosa, Ángel Víctor Torres es el de los pisos, el que tiene la denuncia de haber estado en los pisos de encuentros íntimos y en los pisos que ya ha señalado 3 Aldama y en los pisos con señoritas. O Aldama es muy tonto, que no lo creo, o Aldama algún registro audiovisual ha debido dejar de aquello. Como sea así, cuidado, porque un Ángel Víctor Torres atrapado puede empezar a negociar su situación y empezar a soltar información. Ya veremos lo que pasa con esto. Pero esa protección y esa ligazón tan cercana a Pedro Sánchez a mí me llama mucho la atención. Sí, bueno, efectivamente, y al final eso es lo que pasa en todas las tramas, ¿no? Que al final el que se ve acorralado es al que más hay que temer, con lo cual, pues eso, efectivamente, esa protección tiene su lógica, ¿no? Y luego, bueno, pues es que Ángel Víctor Torres, como decíamos antes, que salen todas las ramificaciones. Tú hablabas de esa negociación, o sea, o de esa relación especial con Salvador Illa. Esa relación especial se ve muy claramente en todo el tema de las PCR, porque una vez que ya se deja un poco de lado el tema de las mascarillas, tú dices, bueno, pues has tenido una mala experiencia con esta empresa y demás, y con Koldo en este caso, no sigues trabajando con ellos para otras cosas, ¿no? Y sin embargo, un poquito más tarde, en agosto, creo recordar, de 2020, Koldo le escribe a Ángel Víctor Torres y le dice, oye, que tengo aquí una empresa que se dedica al tema de las PCR, creo que deberías mirarlo, y él enseguida se pone manos a la obra a tratar de ver esto, habla con Salvador Illa, le comunica a
Coldo que por el tema de salvadoreña no hay ningún problema, luego le dice Coldo, oye, presiona con lo de las PCR que los tiene casi hecho, porque lo que quería Ángel Víctor Torres y lo que consiguió efectivamente era que en Canarias fuesen obligatorios los test de PCR para los pasajeros que llegaban a Canarias. Claro, si yo hago que esto sea obligatorio, abro las puertas a un negocio tremendo, porque yo necesito PCR esas puertas. Entonces, bueno, pues eso fue lo que consiguió, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es curioso porque cuando él ya en noviembre anuncia que efectivamente ha llegado a un acuerdo con el gobierno y que se van a hacer estos test de forma obligatoria, él ya estaba negociando con la empresa, con Megafin, que es la que le mete Coldo con calzador y que finalmente pues es adjudicataria de hasta 3 contratos. Bueno, pues efectivamente todo va sumando, va saliendo en todas partes. Luego hemos hablado de los pisos con señoritas, tenemos los 50.000 euros que Aldama dice que le habría pedido por su mediación y por su papel en todas estas historias. Y luego hay otra parte que a mí me llama mucho la atención, que es verdad que es la parte que a lo mejor está menos explorada, pero que es la licitación de obra pública, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que no se está investigando como tal, pero sí que hay una licitación que a mí me resulta muy llamativa en 2022 a una empresa que ahora ha vuelto a salir en todo el marco de Coldo y Ábalos y todas las empresas de licitaciones públicas, que es Levantina Ingeniería y Construcciones. Le dan un contrato para la delegación de la agencia tributaria en Canarias, un contrato que casualmente ahí hay muchas historias, porque ellos presentan, como no, la oferta, la peor oferta económica, la más cara, y sin embargo se lo dan. ¿Gracias a qué? A toda la fase de valoración subjetiva, que es que esto ya estamos hartos de verlo, ¿no? Y cuando tiras un poco de la manta, ves que casualmente, pues justo unos días antes de que salga la licitación, que sale un 13 de febrero, creo recordar, pues resulta que hay viajes de la trama a Canarias y que se reúnen con el entorno de Ángel Víctor Torres. En fin, que hay muchas cosas muy sospechosas, que Ángel Víctor Torres tiene un papel fundamental en todos estos líos y tejemanejes, y que, como tú dices, al final, si tú tienes un papel central en todos ellos, puedes tener mucho que callar por ti mismo, pero también tienes mucho que tirar de otros, y por eso precisamente pues pueden intentar protegerte, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez a toda costa, como se ha visto este fin de semana en el Congreso de Canarias. Fíjate, al final todos estamos mirando la manita de la trama Coldo y no me extraña, porque no es que sea una cuestión de mago malo, sino que es verdad que el volumen, la cuantía, las implicaciones internacionales, nacionales, el dinero que se movía, el escándalo de las prácticas que tenían, que si pisos con señoritas, etcétera, ha hecho que todos miremos ahí. Y claro, yo me estaba acordando ahora del sumario del caso Tito Berni, que nos llamó mucho la atención porque fue el primero en el cual se notó la ausencia de la UDEF. O sea, cuidado con esta historia. El caso Tito Berni, si te acuerdas, tenía una ramificación que llevaba determinados contratos en África, había un general, pero sobre todo lo que había era una fundación, la Fundación Internacional Iberoamericana, que conectaba con fondos procedentes de la UE. Bien, aquello obviamente tendría que haber sido o analizado por la UCO o analizado por la UDEF. La jueza en cuestión decidió que Policía Nacional, por tanto el cuerpo especializado tenía que haber sido la UDEF. Y fue el primero en el que los periodistas dijimos, anda, ¿por qué no aparece la UDEF? ¿Por qué no se la ha convocado? O sea, evidentemente tiene un peso brutal la capacidad que tiene Marlaska de presionar o de hacer determinadas cosas. Y fue la primera ausencia llamativa. ¿Por qué no le está investigando la UDEF? Una trama financiera con conexión en África, con contratos públicos de una fundación del gobierno que estaba absorbiendo fondos europeos, pues no apareció. ¿Cuál era el epicentro de la trama? Era Canarias. Era Canarias, es decir, la trama estaba ubicada en Canarias, aparecían nombres de políticos por todas partes, canarios, tenía una ramificación de contratación porque se lanzaban determinados contratos a través de esa fundación, y en esa fundación había conexión entre el mediador, Navarro Tacoronte, entre los responsables de la trama y el general que estaba haciendo esas contrataciones. Y no hubo ni el más mínimo intento por parte de Marlaska de activar la UDEF. Y dices, esto huele que espanta. Esa fundación, que era la Fundación Internacional Iberoamericana, tenía como presidenta en aquel momento a Nadia Calviño. Y tenía, creo recordar, que eran 22 altos cargos, porque había varios ministros y secretarios de Estado. Es decir, era una fundación del gobierno y estaba medio gobierno ahí metido. Y no hubo ni el más mínimo interés en darle a un cuerpo especializado la investigación de la pata financiera de absorción de fondos europeos y de tramitación de contratos internacionales. Y dices, ¿esto en qué se ha convertido? Bueno, y el epicentro de la información y de los cargos políticos implicados estaba también en Canarias. Claro, es que por eso digo que al final Ángel Víctor Torres tiene un futuro muy complicado, porque está por todas partes, ¿no? Y bueno, pues veremos a ver en qué queda todo esto. El caso del Tito Berni también es un escándalo
que probablemente todavía tendremos muchas cosas por descubrir. Lo que pasa que, como yo siempre digo, el problema que tenemos en España con este Partido Socialista y con este presidente del gobierno es que, claro, no nos deja ni digerir un escándalo que ya está saliendo otro, con lo cual, pues al final todo el interés mediático y el interés policial se va al siguiente, pero yo estoy segura de que ahí saldrán más cosas y de nuevo, más allá de lo que salga, no salga o deje de salir, aquí hay que ver una cosa, también se tiene una responsabilidad en vigilando y que todos los escándalos de corrupción salgan cuando tú eres presidente de Canarias y aún así te aupen a ministro, pues hombre, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero desde luego que sospechoso es un rato. Fíjate que yo tengo la sensación de que va a haber casos, y estoy pensando, por ejemplo, en el caso Tito Berni, del que nos podemos ir olvidando por una cuestión tan sencilla como que si tú has anulado la UDEF, que es un cuerpo especializado en delincuencia financiera, en delincuencia económica, has anulado la mitad de nuestros cuerpos especializados. El otro cuerpo, la UCO, que sí, la gente lo verá muchas veces en los periódicos y dirá, joder, ¿qué capacidad operativa tienen? 60. Sí, pero no. 60 personas. Entonces, si tú tienes la explosión que está teniendo España de corrupción bajo el mandato de Pedro Sánchez, esos 60, en ausencia de la UDEF, tienen que acabar eliminando, tienen que hacer una técnica de triaje y decir, oye, ¿a por qué vamos? Porque no podemos ir a por todo. Entonces, fíjate que yo tengo la sensación de que este gobierno está utilizando esa mecánica para ir quitándose casos de encima, porque no es normal la ausencia de investigación en determinados casos. Entiendo perfectamente que la UCO diga, oye, si le puedo tener pillado o tengo pruebas más contundentes contra Ángel Víctor Torres a través de esta trama, me voy a por esta trama, porque lo importante es condenarle. Pero va a ser una vergüenza, y se va a ver en España que determinados casos muy importantes se van a tener que acabar o archivando o medio cerrando o no van a tener la dimensión que tendrían que tener simple y llanamente porque se han limitado los efectivos de investigación. Totalmente, y esa es una gran desgracia que tenemos en España, pero que va al final en la línea de lo que va siempre el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, al final todo forma parte de lo mismo. Estamos limitando la capacidad de los jueces, bueno, pues también limitamos la capacidad policial. Y al final todo va pues presionando en lo mismo, en yo mientras puedo campar a mis anchas y sobre todo, y lo más importante, que es la máxima de este presidente del gobierno, puedo seguir ganando tiempo. ¿Qué es su máxima? Da igual. Y al final, pues lo que tú dices es que yo solamente le pido a la gente que se imagine la cantidad de folios de sumario que hay en la trama de hidrocarburos, en el caso Koldos, imagínense, bueno, en el caso de David Sánchez, en el caso de Begoña Gómez, y que todo esto sean, como tú dices, 60 agentes los que tienen que investigarlo. Es que imagínense solamente con mirar los móviles de todas las tramas que hay ahora mismo sobre la mesa. Es que el tiempo es limitado, por mucho que sean superagentes. Simplemente lo comparo con un dato. Empleados públicos tenemos, en estos momentos, en el año 82 había 1,4 millones. En estos momentos tenemos 3,5 millones. Hemos más que duplicado. Bueno, en la última tanda Sánchez, más de 400.000 empleos públicos. La UCO, 60. No 60.000, 60. Hombre, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Bueno, Sandra, que seguiremos muy atentos a todo esto porque sí, Ángel Víctor Torres parece que empieza a estar cercado por todas partes. Veremos si canta o si no canta. Bueno, veremos a ver y estaremos aquí para escucharle. Venga, un beso. Hasta la próxima semana. Adiós.